Imagina esto. Las velas se han consumido hasta quedar en simples cabos. Catherine Howard tiene 19 años y escucha pasos que se acercan a sus aposentos en Hampton Court. Pasos que no pertenecen a sus damas de compañía, que no pertenecen a sirvientes que traen comida o ropa limpia, que no pertenecen a nadie que deba caminar por estos pasillos a las 11 de la noche. Hasta hace aproximadamente 6 horas ella era reina de Inglaterra, esposa de Enrique VIII, la mujer más poderosa del reino, una muchacha que había ascendido desde la pobreza oscura hasta la corona por la que Ana Boleyn había muerto y que Jane Seymour había llevado hasta su muerte. Ahora está sentada en sus aposentos privados, prohibida de salir, rodeada de guardias que no se atreven a mirarla a los ojos, esperando algo que aún no comprende del todo. El rey no ha venido a verla. El rey no ha enviado ninguna palabra. El rey, su marido desde hace 16 meses, el hombre que la llamaba su rosa sin espinas, el hombre que la cubrió de joyas y alabó su belleza ante todos los embajadores de Europa, se ha encerrado en sus propios aposentos y lleva horas llorando. Ella lo sabe porque lo oye. Los aposentos reales de Hampton Court están conectados. El sonido atraviesa las paredes construidas para la grandeza y no para la intimidad. Y Enrique Tudor, rey de Inglaterra, solloza como un niño que acaba de descubrir que el mundo no es lo que él creía que era. Los pasos se detienen frente a su puerta. Un golpe formal, oficial. El golpe de alguien que trae una noticia que no se puede evitar. Entrad, dice ella, y su voz no tiembla. En 16 meses como reina ha aprendido a controlar su voz incluso cuando su corazón late desbocado. La puerta se abre. El arzobispo Thomas Cranmer está en el umbral, con el rostro compuesto en una expresión de preocupación pastoral que no llega a sus ojos. Detrás de él ella puede ver guardias, más guardias de los que deberían ser necesarios para una simple visita del arzobispo de Canterbury. Vuestra Majestad, dice Cranmer, y el título suena distinto en su boca que esta mañana. Esta mañana era reconocimiento. Ahora suena como acusación. Vengo por asuntos del rey. Hay cuestiones que deben discutirse. A esta hora. Los asuntos son urgentes. Se refieren a vuestra conducta antes de vuestro matrimonio con su majestad y durante él. Las palabras caen como piedras en agua quieta. Ella siente cómo se expanden las ondas. Siente cómo las implicaciones se asientan en su entendimiento. Alguien ha hablado. Alguien ha contado. Y todo lo que ha construido, todo lo que ha sobrevivido para lograr, está a punto de derrumbarse. Lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de la destrucción de Catherine Howard. No la ejecución en sí, que duró solo segundos, sino los 3 meses de tortura psicológica que la precedieron. Los historiadores que documentaron la caída de Catherine Howard se centraron en los cargos, adulterio, traición, la traición a un rey que la había amado. Registraron las fechas de las detenciones, el contenido de las confesiones, los procedimientos legales que transformaron a una reina en una traidora condenada. Pero no documentaron adecuadamente cómo se sintieron realmente esos 3 meses. El aislamiento, los interrogatorios, la destrucción sistemática de todos aquellos en quienes había confiado, la experiencia de ver día tras día cómo su mundo era desmantelado pieza a pieza mientras esperaba saber si viviría o moriría. Esta noche aprenderás qué le ocurrió realmente a Catherine Howard. Aprenderás sobre las acusaciones que iniciaron su caída, las confesiones que fueron extraídas bajo presión, las personas que la traicionaron y las que intentaron salvarla. Aprenderás sobre las noches en Sionabi, el viaje a la torre, las últimas horas antes de que cayera la hoja. Aprenderás por qué lo que ocurrió antes de su ejecución fue peor que la ejecución misma. Suscríbete si quieres entender todo el horror de ser una reina que cayó en desgracia en la Inglaterra Tudor. Comenta abajo diciéndome desde dónde estás viendo, porque Catherine Howard está a punto de enfrentarse a las preguntas del arzobispo Cranmer y te voy a contar exactamente qué revelaron esas preguntas y qué le costaron. Pero primero necesito advertirte algo. Catherine Howard probablemente tenía 19 años cuando murió. Algunos historiadores creen que era más joven, quizá 17. Era una adolescente criada en circunstancias caóticas, que había experimentado cosas que ningún niño debería experimentar, que había tomado decisiones que la moral Tudor condenaba, pero que la comprensión moderna podría ver de forma muy diferente. Lo que le ocurrió no fue justicia. Fue el aniquilamiento sistemático de una joven que se había vuelto inconveniente para hombres poderosos. Esta no es una historia con final feliz.
Pero es una historia que merece ser contada con exactitud. Empecemos. Para entender qué le pasó a Catherine Howard, primero debes entender qué le pasó antes de convertirse en reina. Catherine nació alrededor de 1523. La fecha exacta es incierta porque en aquel momento no se la consideraba lo suficientemente importante como para registrarla con precisión. Era hija de Lord Edmund Howard, un hombre perpetuamente endeudado, perpetuamente buscando patronazgo, perpetuamente incapaz de mantener a su numerosa familia. Su madre murió cuando Catherine era pequeña. Su padre la envió al hogar de su madrastra, la duquesa viuda de Norfolk, donde la criarían junto a otras jóvenes parientes y le enseñarían las habilidades que podrían ayudarla algún día a encontrar marido. El hogar de la duquesa viuda, según relatos posteriores, estaba sorprendentemente mal supervisado. Decenas de jóvenes vivían allí, parientes, pupilos, sirvientes, niños. Las chicas dormían juntas en un gran dormitorio llamado la Cámara de las Doncellas. Por la noche, cuando las mujeres mayores se retiraban y la supervisión del hogar se relajaba, ocurrían cosas en esa cámara que más tarde destruirían la vida de Catherine Howard. Cuando Catherine tenía quizá 13 años, su maestro de música, un hombre llamado Henry Manox, comenzó a prestarle atención especial. La atención escaló. Manox testificó más tarde que la había tocado íntimamente, que ella había permitido libertades que se detenían justo antes del acto completo. Si Catherine entendía lo que ocurría, si consentía en algún sentido significativo, si una niña de 13 años puede consentir la atención de un maestro adulto, estas preguntas no las hicieron los investigadores que más tarde examinaron el caso. Lo que importaba para ellos era que Catherine Howard había sido tocada antes de su matrimonio con el rey. Después de Manox vino Francis Dereham. Dereham era secretario en el hogar de la duquesa. Joven, atractivo, ambicioso. Comenzó a visitar la Cámara de las Doncellas por la noche junto con otros jóvenes que habían descubierto que la supervisión era insuficiente. Él y Catherine desarrollaron una relación que, según todos los relatos, fue sexual. Se llamaban marido y mujer. Se intercambiaban regalos. Hacían planes de futuro juntos. Si esto constituía un contrato prematrimonial vinculante que habría invalidado su posterior matrimonio con Enrique VIII, se convirtió en una cuestión legal crucial. Catherine negaría más tarde que tal contrato hubiera existido. Dereham insistiría en que sí. La verdad probablemente reside en la complejidad de una relación adolescente llevada en secreto, sin guía adulta, entre dos jóvenes que no comprendían del todo las implicaciones de sus palabras. Lo que importa para nuestra historia es esto: cuando Catherine Howard llegó a la corte real a los 16 o 17 años, ya tenía un pasado. Un pasado que gente poderosa conocía, que los sirvientes habían presenciado, que podía usarse contra ella si alguien decidía investigar. Y en noviembre de 1541 alguien decidió investigar. Ahora volvamos a Hampton Court, donde el arzobispo Cranmer está a punto de comenzar su interrogatorio. El arzobispo no vino solo. Trajo documentos, papeles cubiertos de escritura que Catherine no podía leer desde el otro lado de la habitación, pero que sospechaba contenían testimonios de personas que había conocido, personas en las que había confiado, personas que aparentemente habían decidido que su propia supervivencia requería su destrucción. Vuestra Majestad, comenzó Cranmer, y el título suena distinto en su boca que esta mañana. Debo preguntaros por vuestro tiempo en el hogar de la duquesa viuda de Norfolk, específicamente sobre vuestras relaciones con ciertos hombres que residían o trabajaban allí. No entiendo qué queréis decir. Creo que sí lo entendéis. La voz de Cranmer permaneció suave, pastoralmente suave, el tono de un sacerdote que escucha una confesión. Hemos recibido testimonios de varios testigos. Testimonios que describen una conducta impropia de una doncella, y mucho menos de una reina. ¿Qué testigos? No estoy autorizado a revelar sus nombres en este momento. Pero sus relatos son detallados y consistentes. Describen contacto íntimo entre vos y un hombre llamado Henry Manox. Describen una relación de considerable intimidad con un hombre llamado Francis Dereham. Hizo una pausa. Y describen una conducta más reciente, Vuestra Majestad. Conducta que ocurrió después de vuestro matrimonio con el rey. La última frase golpeó como un golpe físico. Antes del matrimonio era una cosa dañina, humillante, pero potencialmente superable. El rey se había casado con ella creyéndola virgen. Enterarse de lo contrario heriría su orgullo.
Pero después del matrimonio. No he hecho nada impropio desde que me convertí en reina, dijo ella. Los testigos sugieren lo contrario. Hay relatos de reuniones privadas con un gentilhombre de la cámara privada del rey, un hombre llamado Thomas Culpeper. Culpeper. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Thomas Culpeper, que había sido amable con ella cuando la amabilidad era rara. Thomas Culpeper, que la miraba como Enrique la había mirado una vez, antes de que la edad y la enfermedad hicieran su afecto más posesivo que apasionado. He tenido conversaciones con el maestro Culpeper, dijo ella con cuidado. Como he tenido conversaciones con muchos gentilhombres de la corte. No hay nada impropio en una conversación. Las conversaciones eran privadas. Ocurrían por la noche. Eran facilitadas por Lady Rochford, que vigilaba mientras vos y el maestro Culpeper estabais solos. La voz de Cranmer no cambió. Decime, vuestra majestad, ¿qué requiere un vigilante si no ocurre nada impropio? Ella no tenía respuesta. No había respuesta que lo satisficiera. Os pido que proporcionéis un relato completo de vuestra conducta, tanto antes como durante vuestro matrimonio. Podéis escribir este relato vos misma o dictárselo a un secretario. Pero el relato debe ser completo. Su Majestad exige completa honestidad. ¿Y si mi relato no coincide con los testimonios que habéis recibido? Entonces habrá más preguntas. Existen métodos para determinar la verdad cuando los relatos entran en conflicto. Su voz permaneció suave, pero la implicación era clara. La tortura no solía usarse con mujeres de noble cuna, pero había otras presiones que podían aplicarse, y todos aquellos a quienes ella quería, todos los que la habían ayudado, todos los que habían guardado sus secretos, podían ser sometidos a métodos que los harían decir todo lo que los investigadores quisieran oír. Escribiré mi relato, dijo ella. Esta noche. Lo tendréis por la mañana. Esperaré. Cranmer se sentó en una silla cerca de la puerta. No se iba a marchar. Observaría cómo escribía, tomaría el documento directamente de sus manos, se aseguraría de que no tuviera oportunidad de coordinar su historia con nadie más. Ella ya estaba sola. El aislamiento había comenzado. Déjame detenerme aquí para explicarte algo sobre los interrogatorios Tudor. Porque sin entender el sistema al que se enfrentaba Catherine, no puedes entender lo que le costaron los siguientes 3 meses. Cuando el Estado Tudor decidía investigar a alguien, no simplemente hacía preguntas y aceptaba las respuestas. Realizaba un examen exhaustivo que buscaba descubrir cada hecho posible, implicar a cada posible asociado, construir la interpretación más dañina posible de los eventos. Los investigadores comenzaban reuniendo testimonios de cualquiera que pudiera tener información relevante, sirvientes, parientes, amigos, enemigos, todos eran interrogados. El interrogatorio era persistente, repetido, diseñado para atrapar inconsistencias y contradicciones que pudieran explotarse. Quienes se negaban a proporcionar testimonios útiles enfrentaban consecuencias. Figuras menores podían ser amenazadas con prisión o pérdida de posición. Figuras más importantes podían enfrentar cargos propios de misprisión de traición, ocultación de información, participación en los crímenes que se investigaban. El sistema creaba una presión abrumadora para proporcionar información. Incluso si proporcionar esa información significaba traicionar a personas que habías conocido y en las que confiabas. Una vez reunidos suficientes testimonios, los principales implicados eran interrogados directamente. Sus relatos se comparaban con los testimonios ya recogidos. Cualquier discrepancia, cualquier detalle que no coincidiera, se trataba como prueba de engaño, y el engaño en asuntos que tocaban el honor del rey era en sí mismo un crimen. Para Catherine Howard esto significaba que su destino dependía no solo de lo que ella dijera, sino de lo que dijeran todos los demás, y todos los demás eran interrogados simultáneamente bajo presión, con su propia supervivencia dependiendo de su cooperación. El sistema estaba diseñado para producir confesiones. Casi siempre lo conseguía. Catherine escribió su relato esa noche mientras Cranmer la observaba desde el otro lado de la habitación. Tuvo que tomar decisiones. ¿Qué admitir, qué negar, qué minimizar? No podía saber exactamente qué habían dicho los testigos, no podía coordinar su historia con la de ellos, no podía anticipar qué detalles serían verificados y cuáles serían cuestionados. Admitió a Manox. Admitió que él la había tocado, que ella había permitido libertades que no debería haber permitido.
Fue cuidadosa en enfatizar que no había habido acto completo, una distinción crucial que podría afectar si su matrimonio con el rey se consideraba válido. Admitió a Deream. Admitió la relación, la intimidad, las noches en la cámara de las doncellas cuando él visitaba su cama, pero negó que hubiera existido algún contrato prematrimonial. Negó haberle prometido nunca matrimonio. Presentó la relación como una indiscreción juvenil, resultado de una supervisión inadecuada más que algo que ella hubiera elegido. Y negó a Culpeper. Admitió las reuniones, tenía que hacerlo, puesto que Lady Rochford y otros las habían presenciado, pero negó que hubiera ocurrido nada impropio. Habían hablado. Habían intercambiado muestras de afecto. Pero no hubo intimidad física, no hubo traición a sus votos matrimoniales, no hubo adulterio. La negación fue su apuesta. El adulterio después del matrimonio era traición. La traición significaba muerte. Si podía mantener que nada traicionero había ocurrido con Culpeper, si las reuniones podían caracterizarse como indiscretas en lugar de criminales, quizá sobreviviría. La apuesta dependía de que Culpeper contara la misma historia. En los días siguientes aprendería que Thomas Culpeper no iba a contar la misma historia. A la mañana siguiente de la visita de Cranmer, Catherine fue trasladada de sus aposentos privados a una suite más pequeña en otra parte de Hampton Court. El traslado se presentó como temporal, un cambio de alojamiento mientras se resolvían ciertos asuntos, pero ella entendió lo que significaba. La estaban separando de su casa, de sus sirvientes, de cualquiera que pudiera ayudarla a coordinar su defensa. Se le permitió conservar a unas pocas damas de compañía. Pero estas mujeres fueron cuidadosamente seleccionadas, personas cuya lealtad al rey superaba su lealtad a ella. Personas que informarían cada palabra que pronunciara, cada lágrima que derramara, cada momento de desesperación que mostrara. No vio a Enrique. Nunca volvería a verlo. A través del cuidadoso silencio que la rodeaba, escuchó que el rey había pasado del dolor a la rabia. Los sollozos que había oído a través de las paredes habían dado paso a la furia. Enrique pedía una espada para poder matarla él mismo. Enrique anunciaba que ella había sido lo opuesto a todo lo que él había creído que era. Enrique exigía que todos los que lo habían engañado, todos los que habían fallado en revelar su pasado, fueran cazados y castigados. La investigación se expandía cada día. La duquesa viuda de Norfolk, la madrastra de Catherine, cuyo hogar había estado tan mal supervisado, fue interrogada. Sus sirvientes fueron interrogados. Cada persona que había vivido en ese hogar durante los años de residencia de Catherine fue identificada y cuestionada. Henry Manox fue arrestado. Francis Deream fue arrestado. Thomas Culpeper fue arrestado. Lady Rochford, la viuda del hermano de Ana Bolena, que había servido a Catherine como dama de compañía y había facilitado las reuniones con Culpeper, fue arrestada. Uno por uno, todos en quienes Catherine había confiado alguna vez fueron puestos bajo custodia. Uno por uno fueron interrogados en condiciones diseñadas para producir las respuestas que los investigadores quisieran, y uno por uno comenzaron a hablar. Los testimonios que surgieron de estos interrogatorios pintaron un cuadro del que Catherine no podía escapar. Manox confirmó la relación, proporcionó detalles que Catherine había esperado que permanecieran privados, describió intimidades que transformaron la indiscreción de una muchacha en prueba de un patrón de conducta inmoral. Deream fue más dañino. Bajo interrogatorio y muy posiblemente bajo tortura, aunque los registros no lo dicen explícitamente, reveló todo, las noches en la cámara de las doncellas, la intimidad física, los términos de marido y mujer que se habían llamado. También reveló algo que Catherine no había admitido, que cuando él acudió a la corte después de su matrimonio con el rey buscando empleo en su casa, ella le había dado un puesto. Lo había mantenido cerca. ¿Por qué una reina daría empleo a un antiguo amante si no pretendía reanudar la relación? Esa fue la pregunta que hicieron los investigadores. Esa fue la interpretación que dieron a una conducta que podría haber tenido otras explicaciones. Pero el testimonio más dañino vino de Culpeper. Culpeper había sido interrogado por separado, sin conocimiento de lo que Catherine había dicho en su relato escrito. Y Culpeper, enfrentando cargos de traición que podían resultar en una muerte horrible, no mantuvo las mismas negaciones que Catherine había ofrecido. Admitió las reuniones. Admitió el afecto. Admitió que, en sus propias palabras, intentaba y quería hacer el mal con la reina y que asimismo la reina así lo deseaba con él. Intención. La palabra era crucial.
Incluso si nada físico había ocurrido y los investigadores no estaban seguros en ningún sentido, la intención de cometer adulterio ya era traición. Culpeper había confesado la intención de lo que Catherine negaba que siquiera se hubiera intentado. Las historias no coincidían. Y cuando las historias no coincidían, los investigadores asumían lo peor. Déjame llevarte ahora al 22 de noviembre de 1541, cuando Catherine Howard supo en qué se había convertido su situación. Había estado retenida en la suite más pequeña de Hampton Court durante casi 3 semanas. Había sido interrogada repetidamente, había proporcionado múltiples relatos que intentaban explicar su conducta sin admitir traición. Había llorado, había protestado su inocencia, había suplicado la oportunidad de hablar directamente con el rey. La oportunidad nunca llegó. En cambio, el 22 de noviembre llegó una delegación para informarle que ya no era reina. Por orden del Consejo Privado, actuando con la autoridad del rey, Catherine Howard fue despojada de su título real. Ya no era reina de Inglaterra. Ya no tenía derecho a los honores, al respeto, a las protecciones que la condición de reina proporcionaba. Volvía a ser simplemente Catherine Howard, la muchacha oscura del caótico hogar de la duquesa viuda, la nadie que había llevado brevemente una corona. La delegación también le informó que la trasladaban no a la torre, todavía no, sino a Shonabi, un antiguo monasterio convertido en uso secular. Allí sería retenida mientras continuaba la investigación y se decidía su destino. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó ella a la delegación. Nadie respondió. Quizá no lo sabían. Quizá no querían decírselo. Fue sacada de Hampton Court bajo guardia. El viaje a Sion no fue largo. La abadía estaba al oeste de Londres, a lo largo del Támesis, pero bien podría haber sido un viaje a otro mundo. Cada milla que recorría la alejaba más de la vida que había conocido, más cerca de cualquier final que la esperara. Shonabi se convirtió en su prisión durante las siguientes 10 semanas. Las condiciones no eran incómodas. Le dieron habitaciones, sirvientes, comida adecuada, pero estaba completamente aislada. No se permitían visitas. No se entregaban cartas. Ninguna noticia del mundo exterior le llegaba excepto a través del cuidadoso filtro de sus guardias y los funcionarios que vigilaban su encierro. No sabía qué estaba ocurriendo con las personas que le importaban. No sabía si Culpeper estaba vivo o muerto, si Lady Rochford seguía siendo interrogada, si su familia intentaba salvarla o la había abandonado a la suerte que el rey decidiera. Lo que sabía era que cada día que sobrevivía era un día más cerca de alguna resolución. O sería perdonada, el rey era impredecible, ya había mostrado misericordia antes, podría decidir que su juventud y su necedad merecían perdón, o sería condenada. La espera fue lo peor. Existe un tipo particular de tortura en la incertidumbre, en no saber si vivirás o morirás, si el próximo mensajero trae salvación o condena. Catherine pasó 10 semanas en esa incertidumbre, viendo cómo los días de invierno se acortaban, celebrando la Navidad en aislamiento, marcando el nuevo año de 1542 sin ninguna indicación de lo que ese año le traería. Y durante esas 10 semanas, mientras ella esperaba, ocurrían cosas en Londres que ella no podía ver. El 1 de diciembre de 1541, Francis Dereham y Thomas Culpeper fueron juzgados por traición. El juicio fue breve. Las pruebas ya habían sido reunidas. Las confesiones ya habían sido extraídas. Ambos fueron declarados culpables. Ambos fueron condenados al castigo tradicional por traición, ser ahorcados, destripados y descuartizados, la muerte más dolorosa que prescribía la ley inglesa. Culpeper, por su condición de gentilhombre, recibió una misericordia. Su sentencia fue conmutada por simple decapitación. Dereham, que no tenía tal estatus, no recibió misericordia. El 10 de diciembre de 1541 ambos fueron ejecutados en Tyburn. Culpeper murió primero. Se arrodilló, rezó por el rey y la reina, colocó la cabeza en el tajo. La hoja cayó. Terminó rápido. La muerte de Dereham fue más lenta. Fue colgado hasta casi morir, luego bajado mientras aún respiraba. Lo que siguió, el destripamiento, la emasculación, el descuartizamiento de un cuerpo aún vivo, estaba diseñado para demostrar que les ocurría a quienes cometían traición contra la corona. Catherine no presenció estas ejecuciones. Pero se enteró de ellas. Alguien, un guardia, un sirviente,
alguien que quería que entendiera lo que la esperaba, se aseguró de que supiera cómo habían muerto los hombres que la habían amado. Sus cabezas fueron colocadas en picas en el puente de Londres. Permanecerían allí meses, pudriéndose, un recordatorio permanente del precio de amar a Catherine Howard. Las siguientes 6 semanas transcurrieron en una especie de horror suspendido. Catherine sabía ahora que su caso se consideraba lo suficientemente grave como para ejecutar hombres. Sabía que cualquier misericordia que el rey pudiera haber mostrado en el inmediato aftermath de las revelaciones, cualquier dolor o afecto residual que hubiera templado su rabia, había dado paso a algo más frío e implacable. Pero también sabía que aún no había sido formalmente acusada. Aún no había sido juzgada. La maquinaria de la justicia se movía despacio, y cada día que no llegaba a su puerta era otro día de supervivencia. Intentó tener esperanza. Escribió cartas, ninguna fue entregada, suplicando la oportunidad de explicarse, de rogar el perdón del rey, de arrojarse a su misericordia. Rezaba. Esperaba. Y observaba el destino de Lady Rochford como un adelanto del suyo propio. Lady Rochford había sido arrestada al mismo tiempo que Catherine. Había sido la intermediaria, la facilitadora, la persona que vigilaba mientras Catherine y Culpeper se reunían en privado. Su culpa, si Catherine era culpable, era indiscutible. Pero algo se había roto en Lady Rochford durante los interrogatorios. La presión, el aislamiento, el conocimiento de lo que la esperaba, algo había destrozado su mente. Para diciembre mostraba signos de lo que la medicina moderna probablemente llamaría un brote psicótico. Deliraba, no hablaba con sentido, no podía entender los cargos contra ella ni participar en su propia defensa. La ley inglesa no permitía la ejecución de personas que eran mentalmente incompetentes. Si Lady Rochford no podía entender por qué la mataban, matarla no tenía propósito. Esto creó un problema para el rey. Él quería que Lady Rochford muriera. Quería que todos los involucrados en la traición de Catherine murieran. Pero no podía ejecutar legalmente a una mujer loca. La solución fue típicamente Tudor. El Parlamento aprobó un acto especial declarando que las personas dementes podían ser ejecutadas si sus crímenes lo merecían. La ley fue cambiada específicamente para permitir la muerte de Lady Rochford. Catherine se enteró de esto y entendió lo que significaba. Si el Parlamento podía cambiar la ley para matar a Lady Rochford, el Parlamento podía hacer cualquier cosa para matarla a ella. No había protecciones. No había escapatoria. La única pregunta era ¿cuándo? La respuesta llegó el 10 de febrero de 1542. Una delegación llegó a Sionabi para informar a Catherine que la trasladaban de nuevo. Esta vez el destino era la Torre de Londres. La torre era donde iban los traidores a morir. Ana Bolena había pasado allí sus últimos días. Lady Jane Grey pasaría los suyos. La reputación de la torre se había ganado a través de siglos de prisión y ejecución. Un lugar donde caían los poderosos, donde las reinas perdían la cabeza, donde el desagrado del rey encontraba su expresión definitiva. Catherine había sabido a algún nivel que este momento llegaría, pero saber y experimentar son cosas diferentes. Cuando la delegación le dijo que iba a la torre, algo se derrumbó dentro de ella, alguna esperanza que no se había admitido a sí misma. Exteriormente no se derrumbó. Según todos los relatos, mantuvo la compostura durante el viaje. Entró en la barcaza que la llevaría por el Támesis con la dignidad intacta. Pasó bajo el puente de Londres, donde las cabezas de Deream y Culpeper aún se pudrían en sus picas, un espectáculo sin duda deliberado, un último recordatorio de lo que habían costado sus elecciones. Entró en la torre por la puerta del agua, que generaciones posteriores llamarían la puerta de los traidores. Fue escoltada a las habitaciones donde pasaría sus últimos días y se preparó para morir. Necesito detenerme aquí para contarte algo sobre lo que Catherine Howard experimentó en sus últimos días, porque las fuentes históricas sugieren algo notable. Según todos los relatos, Catherine no pasó sus últimos días llorando, suplicando o protestando su inocencia. Los pasó preparándose. Pidió que le llevaran el tajo a su habitación para poder practicar colocar su cabeza sobre él. Quería morir bien. Enfrentar su ejecución con la dignidad que su breve tiempo como reina le había enseñado a mostrar. Este detalle ha perseguido a los historiadores durante 5 siglos. Una adolescente enfrentando la muerte, pidiendo ensayar el acto de morir para no flaquear cuando llegara el momento.
Hay algo en ese detalle que habla tanto del horror de su situación como de la fuerza que encontró dentro de sí. No iba a dar a sus enemigos la satisfacción de verla romperse. Se había roto en privado durante las largas noches en Sion, durante las semanas de incertidumbre y aislamiento. Pero se había reconstruido, y caminaría hacia el cadalso con la cabeza alta. La mañana del 13 de febrero de 1542 fue fría. Catherine se despertó temprano, o quizá no durmió en absoluto. Se vistió con las ropas que le habían proporcionado para la ejecución, prendas sencillas que facilitarían el trabajo del verdugo. Rezó. Se preparó para lo que venía. Lady Rochford moriría el mismo día. La ley que había sido cambiada para permitir su ejecución había hecho su trabajo. Ahora estaba lo suficientemente lúcida, o al menos parecía suficientemente lúcida, para entender lo que ocurría. Las dos mujeres caminarían hacia el mismo cadalso, enfrentarían la misma hoja, morirían con minutos de diferencia. La ejecución estaba programada para primera hora de la mañana, antes de que la torre se llenara con su actividad diaria. Solo se permitió un pequeño número de testigos, funcionarios cuya presencia exigía la ley, guardias que mantenían el orden, unos pocos más cuya asistencia había autorizado el rey. Catherine caminó hacia el cadalso por su propio pie. No vaciló. No lloró. Había ensayado ese camino, había ensayado ese momento, se había preparado exactamente para esto. En el cadalso se esperaba que pronunciara un discurso. Era tradición. Los condenados se dirigían a la multitud, confesaban sus pecados, reconocían la justicia de su castigo, rezaban por el rey. El discurso no era opcional. Negarse a darlo habría sido un acto final de desafío que las autoridades no tolerarían. Catherine dio su discurso. Las palabras exactas no fueron registradas, o mejor dicho, diferentes testigos registraron versiones distintas y el texto preciso es incierto, pero el contenido general es consistente en todas las crónicas. Reconoció que merecía la muerte. Rezó por el rey y por su bienestar. Pidió a los presentes que rezaran por su alma. No confesó adulterio. Incluso al final, frente a la hoja, mantuvo que no había cometido el acto que justificaba su muerte según la ley. Había sido necia, indiscreta, culpable de una conducta indigna de una reina. Pero no había traicionado sus votos matrimoniales. La confesión que no dio fue quizás su último acto de resistencia. La única cosa que aún le pertenecía controlar. Se arrodilló. Colocó su cabeza sobre el tajo, el mismo movimiento que había practicado, la misma posición que había ensayado. El verdugo levantó el hacha. Un golpe. Todo terminó. Catherine Howard murió a los 19 años, habiendo sido reina de Inglaterra durante 16 meses y habiendo pasado los últimos 3 meses de su vida en una pesadilla despierta que hizo que la propia muerte fuera casi un alivio. Lady Rochford la siguió unos instantes después. El mismo cadalso, la misma hoja, la misma muerte rápida. Sus cuerpos fueron llevados a la capilla de San Pedro ad Vincula dentro de los muros de la torre. Fueron enterradas cerca de Ana Bolena, que había muerto en el mismo cadalso 6 años antes. Las 3 mujeres que habían sido reinas de Enrique VIII, las 2 que él había ejecutado y la que había muerto de parto, ahora descansaban a pocos pasos unas de otras. Enrique no asistió a las ejecuciones. No las reconoció públicamente. Siguió adelante, como siempre hacía, hacia la siguiente fase de su vida. En menos de un año volvería a casarse con Catherine Parr, que lo sobreviviría. El ciclo de reinas continuaría. Catherine Howard sería recordada, si es que lo era, como un cuento con moraleja. Pero volvamos atrás, porque aún no te he contado la peor parte de la historia de Catherine Howard. La peor parte no fue la ejecución. La ejecución fue rápida. Unos pocos segundos de terror y luego nada. La peor parte fue lo que la precedió. La peor parte fue ver cómo destruían a todos aquellos en quienes había confiado alguna vez. A Manox lo interrogaron y lo obligaron a revelar detalles íntimos de su infancia. A Deream lo torturaron y lo ejecutaron de la manera más horrible que prescribía la ley. A Culpeper lo decapitaron por el crimen de amarla. A Lady Rochford la volvieron loca con la presión de la investigación y la ejecutaron bajo una ley que fue cambiada específicamente para permitir su muerte. A los miembros de su casa los despidieron, a algunos los encarcelaron, a todos los marcaron permanentemente por su asociación con ella.
A su familia, los Howard, una de las familias más poderosas de Inglaterra, los obligaron a repudiarla, a distanciarse, a participar en su destrucción para preservar sus propias posiciones. Todos los que la habían conocido, servido, cuidado, todos fueron arrastrados por la maquinaria de la justicia Tudor. Todos fueron dañados o destruidos por su conexión con una muchacha de 19 años que había tomado decisiones que ya no podía deshacer. La peor parte fueron los 3 meses de aislamiento en Sion. No saber si vivirías o morirías. No saber qué estaba ocurriendo con las personas que amabas. No poder ayudarlas, no poder salvarlas, no poder hacer nada excepto esperar, esperar y desesperar. La peor parte fue enterarse de que Deream y Culpeper habían sido ejecutados, que sus cabezas se pudrían en el puente de Londres, que hombres habían muerto horriblemente porque la habían amado o porque ella los había amado. La peor parte fue el viaje a la torre, pasando bajo aquellas cabezas podridas, sabiendo que su propia muerte ahora era inevitable, que la pregunta era solo cuándo y cómo. La peor parte fueron los días en la torre practicando cómo colocar la cabeza sobre el tajo, ensayando su propia muerte para poder ejecutarla con dignidad. La peor parte fue caminar hacia el cadalso aquella fría mañana de febrero, sabiendo que todo lo que había sido, todo lo que podría haber llegado a ser, terminaba a los 19 años, que su vida había sido un breve y terrible arco desde la pobreza hasta la realeza y hasta esto. La ejecución no fue la peor parte. La ejecución fue el final. Todo lo que la precedió fue peor. Lo que le ocurrió a Catherine Howard merece ser recordado con exactitud, no como una simple historia de crimen y castigo, sino como una compleja tragedia moldeada por fuerzas que un adolescente no podía controlar de ninguna manera. Nació en circunstancias que la dejaron vulnerable. Fue criada en un hogar donde la supervisión estaba ausente y adultos depredadores tenían acceso a los niños. Fue sometida a atención sexual de su maestro de música cuando tenía quizá 13 años, atención que podía o no haber entendido, a la que ciertamente no podía haber consentido de forma significativa. Formó relaciones en ese entorno sin supervisión que más tarde serían usadas para condenarla. Tomó decisiones que reflejaban sus circunstancias, su edad, su falta de guía por parte de adultos que deberían haberla protegido. Fue llevada a la corte como adolescente, presentada a un rey que buscaba una nueva esposa, arrojada a una posición de presión y escrutinio imposibles. Se esperaba que fuera perfecta, la novia virgen que Enrique quería, la esposa obediente que la corte requería, la política cuidadosa que la supervivencia exigía. No era ninguna de estas cosas. Era una adolescente con un pasado, con sentimientos, con una capacidad de afecto que la mató. ¿Fue culpable de adulterio? Las pruebas son ambiguas. Culpeper confesó intención. Ella negó que hubiera ocurrido nada físico. La verdad probablemente se encuentra en algún punto entre sus relatos, una relación emocionalmente íntima, que incluía reuniones privadas y expresiones de afecto, que podía o no haber cruzado la línea hacia la traición física. Lo que es cierto es que fue culpable de indiscreción, de no entenderlo cuidadosamente que necesitaba gestionar su comportamiento como reina, de confiar en personas, Lady Rochford, el propio Culpeper en quienes no se podía confiar, de ser, en resumen, una adolescente en una posición que exigía un cálculo adulto que ella no poseía. El castigo por estos fallos fue la muerte. No solo su muerte, sino las muertes de Deream, Culpeper y Lady Rochford. La destrucción de carreras, reputaciones, vidas, la mancha permanente en el honor de su familia. Todo porque una muchacha de 19 años no había podido ser la cosa imposible que Enrique VIII exigía que fuera. Recuerda a Catherine Howard. Recuerda no solo cómo murió, sino cómo vivió y cómo la hicieron sufrir antes de permitirle morir. Recuerda los 3 meses en Sion, el aislamiento, la incertidumbre, la destrucción sistemática de todos aquellos a quienes había amado. Recuerda las cabezas en el puente de Londres, Deream y Culpeper, recordatorios podridos del precio de amar o ser amado por la reina de Inglaterra. Recuerda a Lady Rochford, llevada a la locura por los interrogatorios, ejecutada bajo una ley cambiada específicamente para permitir su ejecución. Recuerda la mañana del 13 de febrero de 1542, el frío, el cadalso, la joven que había practicado colocar su cabeza sobre el tajo para poder morir con dignidad. Recuerda que probablemente tenía 19 años. Recuerda que pasó su infancia sin protección adecuada, su adolescencia sin guía adecuada, su breve tiempo como reina sin apoyo adecuado. Recuerda que lo que le ocurrió no fue justicia. Fue el funcionamiento de un sistema que trataba a las mujeres como propiedad,
que exigía perfección imposible y destruía a quienes no cumplían sus requisitos. Recuerda que Enrique VIII se casaría de nuevo en menos de un año, pasaría a la siguiente esposa como había pasado de todas las demás, moriría en su cama sin haber enfrentado consecuencias por nada de lo que había hecho a las mujeres que habían llevado su corona. Recuerda la desigualdad. Recuerda la injusticia. Recuerda a la muchacha de 19 años que murió porque un rey no podía tolerar la imperfección en sus posesiones. Hay una cosa más que necesito contarte sobre Catherine Howard. Algo que captura el horror particular de su situación mejor que cualquier otro detalle. En los días después de su arresto, cuando fue confinada por primera vez en Hampton Court, cuando todavía creía que podía haber alguna forma de salvarse, Catherine intentó llegar hasta Enrique. Se liberó de sus guardias. Corrió por los pasillos de Hampton Court intentando alcanzar los aposentos del rey, intentando hablar con él directamente, creyendo que si solo pudiera verlo, solo explicarle, solo suplicar su misericordia, quizá la perdonaría. Nunca llegó hasta él. Los guardias la interceptaron en una galería que conectaba los aposentos de la reina con los del rey. Gritó. Suplicó. Fue arrastrada de vuelta a su confinamiento mientras Enrique, que podía o no haber oído sus gritos, que podía o no haber estado presente en sus aposentos, permanecía inalcanzable. Esa galería todavía existe. Ahora se llama la Galería Encantada. Los visitantes de Hampton Court informan que oyen gritos allí, la voz de una joven, desesperada, aterrorizada, llamando a un rey que no quiso escuchar. Si el fantasma es real es cuestión de opinión, pero la historia detrás de él es un hecho histórico. Catherine Howard sí corrió por esos pasillos. Sí gritó a Enrique. Fue arrastrada sin llegar hasta él, sin hablar con él, sin volver a verlo nunca. Estaba quizá a 50 pies de distancia. Podía haber oído su voz. Eligió no responder. Ese momento, ese intento fallido de alcanzar al hombre que una vez la había amado, puede ser el momento más terrible de toda su terrible historia. No la ejecución, que al menos tuvo la misericordia de la finalidad, sino la galería, los gritos, el conocimiento de que su marido estaba tan cerca y no la ayudaría. Eso es lo que le ocurrió a Catherine Howard antes de su ejecución. Eso es lo que fue peor que la muerte. Suscríbete si quieres más historias ocultas reveladas. Comenta abajo diciéndome desde dónde estás viendo. Comparte este vídeo con cualquiera que piense que entiende la historia Tudor por dramas romantizados que retratan a Enrique VIII como un romántico incomprendido. Recuerda a Catherine Howard. Recuerda la galería. Recuerda los gritos. Recuerda.